Jóvenes, buenos días. Ingrid, buenos días, perdón, no había visto su mensaje. No sé qué pasó con sus demás compañeros jóvenes. No sé, profe, la verdad no han dicho nada. Solo No sé. Nelson yo dijo que no iba a poder entrar porque como había muerto su abuelito, entonces Bien. ¿Pero han entrado a las demás clases o no han entrado? casi la mayoría no han entrado. Bueno, informática creo que no hay ninguno. Bueno, permítame entonces. Bueno, en las últimas clases, en la clase de hace 2 semanas, si no estoy mal, estuvimos viendo lo que eran las siguientes secciones cónicas, lo cual pues venía siendo la parábola, ¿verdad? La parábola. Solo que abra. Y la parábola nos recordamos que viene dando, digamos, por cuatro, vamos a ver, prácticamente 8 fórmulas, ¿verdad? Yo les anoté un pequeño formulario, cuando abres arriba, cuando abres abajo,
cuando abre a la derecha o izquierda, y si se mueve de su origen, ¿sí? Si se mueve del centro. Si se mueve del centro, pues se recuerdan que hay otra fórmula, ¿verdad? Eso fue donde nos quedamos en la última clase. Así que el día de hoy vamos a ver una figura cónica más, ¿sí? Y esto pues va a ser el tema de la elipse, ¿sí? El tema de la elipse. Así como lo que viene siendo la parábola tiene sus aplicaciones en vida real, como son las parabólicas, como son los reflectores de los antiguos, la elipse también tiene sus aplicaciones en vida real. Un ejemplo de eso puede ser el movimiento de la luna con respecto a la Tierra, ¿sí? O el movimiento de la Tierra con respecto al Sol, ¿sí? Porque cuando viene dado en el sistema solar, si se dan cuenta, las órbitas no son así redondas, sino que son así, eh, pues decirlo así, ovaladas, ¿verdad? Son así ovaladas. Y por esa misma razón es que existen las, em, las etapas del año, ¿verdad? Invierno, em, eh, todas las etapas del año vienen siendo por esto mismo, ¿vean? Porque a veces la Tierra está cerca del Sol y a veces se separa, ¿sí? Una elipse es el conjunto de todos los puntos en un plano, la suma de cuya distancia desde los puntos fijos, los focos en el plano es una constante positiva. Podemos definir una elipse de la siguiente manera. Una elipse es el conjunto de todos los puntos en el plano, tales que la suma de sus distancias a los puntos fijos, foco 1 y foco 2, es constante. Estos dos puntos son los focos de la elipse. Se sabe que las órbitas de los planetas del sistema solar son elípticas, con el Sol, y el Sol es uno de sus focos, ¿vean? Aquí el Sol tiene el papel de foco con respecto al movimiento rotacional, no rotacional, sino que movimiento de los planetas. Mientras que aquí la Tierra con el movimiento de la Luna es el foco, ¿sí? El foco sería la Tierra. Obviamente, pues, existiría otro foco por aquí, pero en la Tierra es el que está ya definido, por así decirlo. Existe una forma sencilla para dibujar una elipse en el papel. Se empieza por clavar dos tachuelas en el punto F y F', o sea, los focos del papel, y se atan los extremos de un hilo a las tachuelas. Si se estira el hilo con la punta del lápiz hasta el punto P, como se mira en la figura, vean. Si ustedes clavan aquí lo que son tachuelas o algunos clavitos y colocan un hilo, los amarran, ¿verdad? Los amarran en los clavitos. Obviamente, pues este hilo está flojo, ¿verdad? Pero al tensarlo, así como se mira en la figura, vamos a tener el movimiento elíptico que, por decirlo así, es el más común, más sencillo de hacer. Y si se recordarán, pues yo les había dicho que cuando estuvimos haciendo el tema de las elipses, yo les iba a pedir unos materiales para hacer un pequeño proyecto, ¿verdad? Y es este mismo, ¿verdad? Este mismo, y se van a dar cuenta que obviamente este hilo nunca se va a hacer más grande. No, nunca va a ser más grande. El hilo va a seguir siendo el mismo siempre, ¿sí? A pesar de que nosotros estemos trazando y que estemos aquí, el hilo es el mismo, ¿sí? Porque nosotros en ningún momento cortamos el hilo, ¿verdad? El hilo viene siendo el mismo. Por lo tanto, aquí, como decía, ¿verdad? Em, que la distancia entre dos puntos es una constante, ¿verdad? Porque siempre va a ser el mismo, la misma, la misma longitud del hilo. Dice, si se estira el hilo con la punta del lápiz hasta el punto P, con la figura 1, al mover el lápiz manteniendo tenso el hilo, la suma de las distancias del foco
al punto P y del foco F' al punto P es constante, puesto que corresponde a la longitud del hilo. Por consiguiente, el lápiz tendrá una figura semejante a la de una elipse, con focos F y F'. La forma más sencilla puede cambiar a la de una elipse con los focos, puede considerarse considerablemente al variar la posición de los focos, aunque se mantenga fija la longitud del hilo. Si los focos están separados, la forma de las distancias es casi igual a la longitud del hilo. ¿Qué significa esto? Mira, pues, si nosotros tenemos nuestros hilos aquí, así como están, pero tenemos un hilo más grande, obviamente va a ser mayor nuestra elipse. Y si el hilo es más corto, va a ser más pequeña nuestra elipse. Ahora bien, si yo estiro mis tachuelas, o sea, digamos, yo lo clavo aquí, pues es así, yo lo clavo por aquí, entonces ya el hilo va a quedar más tenso, ¿verdad? Va a quedar más tenso. Por lo tanto, vean, em, por lo tanto, si la distancia del foco F y F' es cercana a cero, o sea, si las dos tachuelas estuvieran ubicadas en el mismo punto, vean qué es lo que pasa, se obtendrá una circunferencia. Ya no será una elipse. Por lo tanto, ¿verdad? Se recuerdan que para una circunferencia, nosotros teníamos solo su origen, ¿verdad? Su origen, y teníamos una longitud de radio, la cual iba en toda la circunferencia. Ahora bien, como tenemos dos focos, esos dos focos pues hacen que el movimiento sea elíptico y no circular. ¿Qué más? Eso pues es la demostración de dónde salen las fórmulas. Esto no me interesa que ustedes aprendan. Eso tampoco. Aquí sí. Apúntenla, esta es la ecuación de em, de una parábola con centro en el origen. Como C es mayor que 0 y B al cuadrado es igual a al cuadrado menos C al cuadrado, tenemos que A al cuadrado va a ser mayor que B cuadrado. Pues, por consiguiente, A va a ser mayor que B. La ecuación que hemos obtenido de la forma canónica de una elipse con focos en el eje X, Y, en centro en el origen, se ha demostrado que la coordenada de todo punto X, Y sobre la elipse de la figura 2 satisface la ecuación X al cuadrado dividido A al cuadrado y esto más Y al cuadrado dividido B al cuadrado va a ser igual a 1. Esto, como ya les dije, apúntenlo porque es la primera fórmula de 4 que vamos a estar conociendo. Esta fórmula es la fórmula de una elipse que parte su centro en el origen y que está trazada de la siguiente manera. Está trazada de manera horizontal. ¿Sí? Está trazada de manera horizontal. Ahorita nos vamos a dar cuenta cómo es que sabemos que está siendo representado en un modo horizontal. Bueno, aquí sacan. Dice, teorema, la gráfica de la ecuación x al cuadrado dividido a al cuadrado más y al cuadrado dividido b al cuadrado es igual a 1. Este 1 siempre lo van a tener que tener ustedes después del igual. Para a al cuadrado mayor que b al cuadrado es la elipse con el vértice en más menos a, 0. Los extremos del eje menor son 0 más menos b. Los focos son más menos c, 0. Donde a al cuadrado va a ser igual a c al cuadrado menos b al cuadrado. El tema, vean, de lo que viene siendo. Voy a sacar un poquito más.
¿Qué es A? ¿Qué es B? ¿Y qué es C? Es lo siguiente. Eh, Siempre es uno. Porque ya sería, digamos, por el tema de la fórmula sí, por el tema de la fórmula. Ahorita nos vamos a dar cuenta que obviamente, pues no siempre lo vamos a tener igual que a uno, pero nosotros lo necesitamos representado en modo de uno. Ahorita vamos a ver cómo es que lo vamos a lograr que cualquier número se convierta en uno. Ahorita vamos a ver cómo va a ser la forma. Antes que nada, quiero explicarles qué significa A, qué significa B y qué significa C. A es la distancia, miren. Va a ser un poquito más pequeña. Ahí está. A es la distancia del centro hacia los vértices, ¿sí? Los vértices. Eso significa A. Eso significa A, ¿sí? Eso significa A, vean. Voy a colocar aquí A y A. Repito nuevamente, A es la distancia del centro de la elipse hacia los vértices. Ahora bien, B es la distancia entre el centro de la elipse hacia los extremos o límites, como se le conoce. Esto significa B, ¿sí? Distancia del origen hacia los extremos o límites, ¿sí? Eso es B. ¿Y qué es C? C viene siendo lo que es la distancia desde el origen hacia el foco, ¿sí? Hacia el foco. Los focos, perdón. Hacia los focos. Esto, por lo tanto, viene siendo C, ¿sí? Esta distancia es C y esta distancia es C, ¿sí? Eso ténganlo muy presente siempre, porque es lo que les va a servir a ustedes. Repito nuevamente, a distancia del origen hacia los vértices. Obviamente, tengo dos vértices, por lo tanto voy a tener a la derecha y a la izquierda. B, distancia entre el centro hacia los límites. Por lo tanto, yo tengo para arriba y tengo para abajo. C, distancia del origen hacia el centro. Perdón, hacia los focos, ¿sí? Del centro a los focos, ¿sí? Por lo tanto, tengo C para la izquierda y tengo C para la derecha, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta el momento, jóvenes. No, bueno, gracias. Bueno, voy a borrar esto. Permítame. No sé si puedo borrar eso, no sé si alguien lo va a apuntar. O me dice si lo puedo borrar. Ya borré. Sí, bueno, gracias. Bueno, entonces, sabiendo todo esto, vamos a ver que dice el ejemplo, estudiar la ecuación de la siguiente y representarla gráficamente. 4x al cuadrado más 18y cuadrado va a ser igual a 36. ¿Se parece a la forma canónica? No, no se parece. ¿Vean? No se parece. Por lo tanto, yo debo hacer una transformación, por decirlo así, de esta ecuación para que este 36 se convierta en 1. Voy a pasar para una... permíteme que se... Ahí está. Para la pizarra. El ejercicio nos está pidiendo, permítame. 4x cuadrado. 4x cuadrado. 4x cuadrado. Más 18y cuadrado. Más 18y cuadrado
y esto es igual a 36. 36. Y como si se dan cuenta, no se parece para nada a la fórmula este, em, de una elipse, ¿verdad? Porque debe ser de la siguiente manera. X al cuadrado dividido a al cuadrado. Van a haber casos en los que no va a ser A, sino que va a ser B, pero esto lo vamos a ver en otro ejemplo. Más y cuadrado dividido b cuadrado es igual siempre, siempre a 1. ¿Sí? Siempre va a ser igual a 1. Por lo tanto, ¿de qué manera se les ocurre a ustedes convertir este 36 en 1? ¿De cómo se les ocurre a ustedes hacer que este 36 ya no sea 36, sino que sea 1? ¿Cómo se les ocurriría esa forma? Fracción. ¿Qué manda? En fracción. En fracción. Usted me dice dividir el 36. ¿Así? Así es como me hizo. Dividir el 36. O escuché mal, perdón, se escuché mal. Sí, no sé quién me había hablado. Sí, sí, ya. Sí, correcto. Así es, debo dividirlo. Debo dividirlo. ¿Y dentro de qué lo voy a dividir? Bueno, pues desde del mismo número. Por lo tanto, yo voy a tener 4x al cuadrado, 4x al cuadrado, más 18y cuadrado, más 18y cuadrado, más 18y cuadrado, va a ser igual a 36. Y para que se convierta en 1, yo lo debo dividir. ¿Y dentro de cuánto debo dividir este 36 para que se convierta en 1? ¿Alguien que me diga? ¿Cómo dijo, bro? ¿Dentro de qué número debo dividir este 36 para que se convierta en 1? 36. En 36. Así es. Debo dividirlo por el mismo número. Entonces lo voy a dividir en 36. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Yo alteré en la ecuación de esta elipse en el lado derecho. Por lo tanto, yo también debo alterarla en el lado izquierdo. Entonces, aquí lo voy a dividir también en 36. ¿Sí? Lo voy a dividir en 36. ¿Qué pasa aquí? Tal vez aquí se confundirían mucho. Bueno, entonces ustedes pueden hacer lo siguiente. Lo van a escribir de la siguiente manera. Van a poner 4x al cuadrado dividido 36, lo van a distribuir, lo van a tener dividido 36 más 18y cuadrado, 18y al cuadrado dividido 36. Sí, pueden hacer eso, pueden hacer eso, pueden hacer eso aplicando la propiedad de dos números que les permite hacer eso. Y aquí 36 dividido 36 ahora es 1, ¿sí? Ahora si se dan cuenta ya nos vamos acercando más a la ecuación canónica, ¿verdad? Ya nos vamos acercando más, ¿sí? Ya nos vamos acercando más. Bueno, vamos a seguir operando. Y si se recuerdan aquí, ustedes, bueno, esos temas, digamos, de cuarto, pero si no se los explicaron, ustedes pueden dividir, por ejemplo, si tienen 24 dividido 4, dividido 24 dividido 4, ustedes pueden tener que esto va a ser igual a 6, ¿verdad? Eso va a ser igual a 6. Pero si tuvieran 4 dividido 24, ustedes van a tener este mismo 6, o sea, pueden dividir 24 dividido 4, pero lo van a colocar abajo, ¿sí? 6, y aquí pues les quedaría un 1, ¿sí? Ustedes pueden operar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Eso sí,
el resultado lo van a poner donde ustedes tengan el número mayor. Si se dan cuenta aquí, miren, el número mayor está en el denominador, por lo tanto en el denominador va a quedar la respuesta. Igual aquí, ¿sí? Ese principio es el que deben ustedes aplicar ahorita mismo. Ahorita se van a dar cuenta. 36 dividido 4 es igual a 36 dividido 4, 9, ¿sí? A 9. Pero como el denominador es más grande, entonces yo lo voy a colocar igual abajo en el denominador 9 y arriba les quedará solamente x al cuadrado. Más, vamos a hacer lo mismo aquí, 36 dividido 18 es igual a 2. Si es en decimal, no le serviría aquí, Ingrid. Porque si usted lo colocaría, digamos, 4 dividido 36, 4 dividido 36, les va a dar 0.11, ¿sí? Les va a dar 0.11 x al cuadrado. Y aquí no les va a servir, porque si se dan cuenta, vean en la forma, en la fórmula, la X no está acompañada por ningún número. No tiene aquí un 4, no tiene aquí un 5, no. Vean, aquí no nos va a servir representarlo en modo de decimal, ¿sí? Por eso que yo les decía que es más recomendable trabajar con lo que viene siendo fracciones. Acostúmbrense a trabajar con fracciones porque ya en estos casos decimal no les va a servir. No les va a servir. Aparte, pues que aquí ya aproximamos 0.11 está aproximado porque el resultado correcto es 0.11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 y sin parar, ¿verdad? Y entonces es así como deben representarlo, miren, ¿sí? Porque en decimal no le va a servir porque si se da cuenta aquí la X no tiene ningún acompañante. La Y tampoco, ¿sí? No sé si con eso le respondí, Ingrid. Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, entonces va a tener más. Voy a hacer lo mismo. 18 dividido 36, perdón, 36 dividido 18 es igual a 2. Por lo tanto, ese 2 yo lo voy a colocar en el denominador. Y arriba me va a quedar solamente y cuadrado. Y cuadrado. Y eso pues es igual a 1. ¿Sí? Eso es igual a 1. Ahora bien, ¿qué pasa ya en este punto? Aquí yo ya tengo mis valores que voy a necesitar. ¿Qué valores voy a necesitar? Yo necesito el valor de A, necesito el valor de B y necesito el valor de C. Bueno, por lo tanto, voy a identificarlos. Voy a identificarlos. Los tengo justamente aquí, miren. Este 9 me viene representando a A. A A. ¿Sí? Representa A. Pero no solamente A, sino que es A al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren, en la fórmula general, por decirlo así, me dice que el denominador no me representa A, sino que me representa A al cuadrado. Y el denominador de Y me viene representando B al cuadrado. ¿Sí? B al cuadrado. Voy a continuar aquí. Bueno, entonces voy a hacer mi pequeña lista. A, en este caso, miren. ¿Cómo voy a saber el valor de A? Porque aquí este 9 me representa A al cuadrado. Por lo tanto, para saber cuál es el valor de A, yo le voy a sacar raíz cuadrada. No siempre, Ingrid. A veces el denominador de X va a ser Y, perdón, va a ser B, ¿sí? Y el denominador de Y va a ser A. ¿Cómo saber cuál es A y cuál es B? Bueno, debemos ver aquí el documento
Y nos dice, vamos a ver, ¿dónde está? Aquí está, miren, que A siempre va a ser mayor que B, ¿sí? A siempre va a ser mayor que B. Por lo tanto, em, aquí vamos a saber cuál es A y cuál es B, dependiendo cuál número sea más grande. Y nos damos cuenta que aquí el 9 es más grande que 2, por lo tanto yo digo que el denominador de X es A, ¿sí? Es A. Bueno, entonces lo voy a colocar aquí. Raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9. Va a ser igual a 3, ¿sí? 3. Ahora bien, ¿qué pasa con B? Con B va a ser igual a la raíz cuadrada de, ¿cuál es este, mi denominador de B? Sería 2, ¿verdad? 2. Por lo tanto, aproximadamente sería raíz cuadrada de 2, 1.41. 1.41. 1.41 sería B, ¿sí? Sería B. O lo pueden dejar representado como raíz cuadrada de 2, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero para tener el valor, por decirlo así, para la gráfica nos va a servir aquí, ¿verdad? Nos va a servir aquí. Bueno, ahora solamente me falta mi valor de C. Y para C, yo voy a tener la siguiente fórmula. C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Menos B al cuadrado. Voy a tener esta fórmula, ¿sí? Así que esta es la fórmula para C, ¿sí? Esta es la fórmula para C. Solo permítame que haga. Sí, ahí está. Bueno, voy a continuar aquí. Entonces voy a ver cuál es el valor de C. Vamos a ver cuál es el valor de C. C, voy a despejar de una vez. ¿Cómo voy a despejar algo que esté, digamos, en modo de exponente jóvenes? ¿Cómo lo voy a pasar para el otro lado de ese exponente? ¿Cómo paso para el otro lado de ese exponente? Sumar. A sumar el exponente 2. Tal vez que vaya A2 menos B2 al cuadrado. Ya. Mm, ¿Qué pasa si, digamos, yo tengo digamos, una... Profe, Sí, ahí no perdón, se pone, digamos, B2 más 2, ¿no? B2 más 2. No, no, vea. Primero, mira, pues, ¿qué pasa si yo tengo X al cuadrado va a ser igual a Y? Puedo decirlo así. Y yo necesito despejar esta X. Por lo tanto, ¿cómo pasará al otro lado ese exponente 2? Dividir. A dividir, sería Y dividido 2. ¿Así? Sí. ¿Sí? No, aquí debemos recordar cuáles son las operaciones inversas em, ahí sí que las operaciones inversas de cada operación. Si yo tengo, por ejemplo, aquí eh, algo que esté sumando, ¿cómo va a pasar al otro lado? A restar. Si yo tengo algo que esté multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir, ¿verdad? A dividir. Y si yo tengo algo que esté en modo, que esté, digamos, una potencia, al despejarlo va a pasar como raíz, ¿sí? Va a pasar como raíz. Por lo tanto, aquí, al momento de despejarlo, yo voy a tener la raíz cuadrada de a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿sí? No sé si quedó claro Sí, esta profe. parte, ¿sí? Gracias. Voy a proseguir.
Por lo tanto, voy a decir C va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado. ¿Y cuánto es A al cuadrado? 9, vean. 9. No voy a colocar, digamos, 3. O sea, sí puedo, ¿verdad? Obviamente sí puedo colocar 3 al cuadrado, pero voy a estar redondeando lo que son las operaciones. Mejor utilizo ya el dato, digamos, de que es A al cuadrado, que en este caso es 9. 9 menos B al cuadrado, que es 2. ¿Sí? Para no colocar lo que viene siendo 1.41 elevado al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, aquí C va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 menos 2, 2.65. 2.65. 2.65. Y aquí ya a esas alturas, ya tienen sus datos que ustedes van a necesitar. ¿Cuál es el valor de A, el valor de B y el valor de C? ¿Qué nos queda por hacer? Sí. Perdón, no sé por qué se me activó el micrófono. Aquí ya tienen sus datos, por lo tanto ahora vamos a hacer nuestra gráfica. Los exponentes, ¿dónde quedaron? Aquí, mire Ingrid, aquí miren. Digamos, usted podría, puede representar lo que viene siendo esto mismo, pero de la siguiente manera. Usted podría tener, puede decirlo así, x al cuadrado, dividido, ¿dónde está? 3 al cuadrado, más y cuadrado, dividido 1.41 al cuadrado. 1.41 al cuadrado, que viene siendo 2. Y esto va a ser igual a 1. Pueden hacerlo así, pero ya no es necesario. No es necesario. Porque ya con esto ya está mejor representado, miren. 9 y 2 trabajando con valores exactos, porque este 1.41 está aproximado. Si ustedes elevan 1.41 al cuadrado, no les va a dar 2, sino que les va a dar aproximado. Les va a dar 1.41 al cuadrado, 1.99, ¿verdad? Entonces ya tiende a fallar un poquito, ¿verdad? Entonces mejor si lo dejan representado así como es aquí, ¿sí? No sé si con eso les respondí, Ingrid. Sí, profe. Sí, bueno, gracias. Entonces, como dije, eso ya no es necesario. Eso ya no es necesario. Bueno, entonces vamos a trazar nuestra gráfica. Vamos a trazar nuestra gráfica. Ahí está. Bueno, vamos a tener entonces que voy a hacer mis trazos. Permítame. Tengo 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para B tengo 2, 1 y 2, 1 y 2. Bueno, vamos a trazar nuestros puntos, ¿sí? Como esta, ya les dije, aquí estamos partiendo del origen. Todavía no nos hemos desplazado del origen. Ahorita solamente es en el origen. Bueno, vamos a ver dónde quedaría. Y me dice, perdón, no sé qué pasó. Perdón, no sé qué pasó.
Bueno, vamos a ver. Vamos a decir, entonces vamos a localizar nuestros puntos. A me dice que es 3, o sea, me voy a desplazar 3 desde el origen. 1, 2, 3. Y estaría aquí, miren, jóvenes. Aquí y aquí. Para ambos lados. ¿Sí? Porque se recuerdan que tenemos dos vértices, ¿verdad? Estos van a ser nuestros vértices. Nuestros extremos o límites va a ser 1.41, que sería aproximadamente aquí y aquí. ¿Sí? En este punto ya ustedes ya pueden trazar lo que viene siendo su elipse, ¿vean? Y recuerden hacerlo así, digamos, un tanto curveado, no recto, ¿verdad? Perdón que no me esté quedando así em, tan fino por aquí, pero con el mouse cuesta un poco. Ahí está, miren. ¿Sí? Algo así, miren. Voy a borrar esto porque eso sí queda muy feo. Ahí está, miren, es este como tipo óvalo, ¿sí? Este como tipo óvalo. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a hacer una pequeña lista. Nuestros vértices van a estar en las coordenadas -3, -3, no, 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 eso sí no lo vayan a hacer así, digamos aquí, y luego aquí. No, porque estas no son figuras así rectas, sino que son formas así como curveadas. No vayan a cometer ese error. O cuando ustedes estén trazando gráficas, perdón, parábolas, no van a pensar que la parábola viene siendo así. No van a pensar que la parábola es de esta manera. No, la parábola no es así. La parábola viene siendo así curva, ¿vean? Curva, ¿sí? ¿Sí? Tanto la parábola como la elipse son así curvas, ¿sí? Entonces, es así de esta manera, así como curveada. Va a estar en el punto -3,0, mi primer vértice. Y mi segundo vértice va a estar en la coordenada 3 positivo, 0, 0. Nuestros límites o extremos, yo los voy a representar con la letra I, van a estar en la coordenada 0, porque no me estoy desplazando en X. Miren, no me estoy desplazando en X, solo en Y. 0, 1.41, 1.41. Y mi otro vértice va a estar en la coordenada 0, menos 1.41. ¿Qué nos falta por encontrar? Bueno, solamente nos hace falta encontrar lo que viene siendo C. ¿Sí? C, que son los focos. C 2.65, que aproximadamente estaría como por aquí. Y por aquí. ¿Sí? Y por ahí y por ahí. Voy a escribir entonces que mis focos van a estar en la coordenada menos 2.65 menos 2.65 menos 2.65 perdón, menos 2.65, 0, se falta ese 0, 0, y mi otro foco va a estar en la coordenada 2.65 positivo, 2.65, 0. Y ahí ya tienen sus datos, ¿verdad? Ahí ya tienen sus datos. ¿Qué más pueden hacer aquí? Bueno, si quieren pueden identificar ustedes qué es cada cosa.
Vean, ustedes pueden decir que esta longitud, miren, significa A, al igual que esta misma longitud. ¿Sí? Que estas longitudes del centro hacia los vértices significa A. Significa A. Y esta longitud también significa A. Perdón que no estoy quedando. Eso significa A. Y eso significa A. Voy a cambiar color. Tienen también que no sé, la distancia entre el centro hacia los límites, vean, significa B. ¿Sí? Significa B. B. Y B. ¿Qué más les hace falta? Les hace falta, pues bien, lo que viene siendo los focos, que viene de la distancia del origen hacia los focos, y lo cual viene siendo C. De ahí es por eso que nosotros necesitamos encontrar A, B y C. Aquí sería C y aquí sería C. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, jóvenes? Jóvenes, ¿está claro? Vaya, perdón. Bueno, V significa vértices, ¿sí? Vértices. Aquí lo puse porque así por decirlo así, por decirlo así, con siglas, por decirlo así, eso significa vértices, ¿sí? Vértices, bien. Vértice 1, si quieren lo pueden colocar aquí, miren. Vértice, vértice. Y que significan extremos, lo pueden colocar aquí, miren. Y, ¿sí? Y. F, que son focos, están aquí, vean. Ya no me da para colocarlos. Permítanme, voy a cambiar color. Ahí está. Este y este son focos. Sí, esos son los focos. Que están aquí, ¿verdad? Focos. Foco y foco. ¿Sí? No sé si con eso le respondí. Aquí prácticamente lo que yo puse fueron las coordenadas. Sí, prácticamente fueron las coordenadas. ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a ver. Y los números. ¿Estos números se refiere, Ingrid? Así como digamos este menos 3,0. Sí, esas serían ya las coordenadas en el plano cartesiano. Aquí no les puse 1, 2 y 3 porque no me iba a dar, iba a quedar muy saturado. Pero si se dan cuenta, pues viene siendo 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces son las coordenadas. Coordenada menos 3,0 y coordenada 3,0. ¿Ya? Vale. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, terminen de copiar, por favor, si él lo está copiando y me dice cuando ya pueda borrarlo, ¿verdad? Jóvenes, señoritas, ¿hay alguna duda? Ya, bueno, gracias, Ingrid. A ver, los demás. Vamos a ver quiénes están conectados. Milton, ¿usted me podría decir qué significa C?
No está conectado. Los focos, así es, Ingrid, ¿sí? ¿Qué significa Henry? Tampoco está conectado. Fernando. Ingrid, ¿qué significa los vértices? Los vértices son A. Sí, así es. Los vértices son A. Por eso les comenté que sería mejor que lo anotaran así. Más que todo sería este primer ejemplo, ¿verdad? Que ustedes sepan qué es A, qué es B y qué es C. Bueno, entonces, jóvenes, les recuerdo, la grabación está. Y si no responden, obviamente, yo sé que no están presentes, ¿verdad? Bueno. Bueno. Jóvenes, los espero el día de mañana. Ténganlo anotado, por favor, ténganlo anotado para que así, ténganlo anotado para que así ya tengan presente para su proceso objetivo, que ya son entre 3 semanas. Ya estamos próximos a las últimas evaluaciones. Entonces, apunten todo esto, por favor, jóvenes. ¿Sí? Cualquier duda me comenta. Por favor, cualquier duda me comenta. ¿Sí? Bueno, entonces, gracias, jóvenes, por conectarse. No sé si tenían algo más que decir. Ingrid, no sé si quería decir algo. No, profe, está bien claro. ¿No? Bueno, está bien. Entonces, jóvenes, los espero el día de mañana. Pasen feliz tarde y buen provecho. Bueno, profe, se cuida. Nos vemos, gracias.